Buenos días amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el capítulo anterior hicimos la receta del gazpachuelo y hoy vamos a hacer otro tipo de elaboración. Hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo en salsa de almendras. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta elaboración son los siguientes: pechugas de pollo enteras y sal para las pechugas. Por otra parte vamos a presentar los ingredientes para la salsa: cebolla y ajo, pan, a ser posible, como se llama aquí, pan cateto, azafrán en hebra, aceite, almendra cruda y un poquito de vinagre de Jerez. Bueno, pues vamos a empezar limpiando un poco las pechugas, quitándole los filitos de grasa. Y vamos a trocearlas. Las vamos a trocear no en trocitos demasiado pequeños, pero tampoco demasiado grandes, para que el pollo se haga bien y se mezcle bien con la salsa y esté jugoso. Ferrete te está viendo de cocina. Más o menos, ¿vale? Pues bueno amigos, vamos a empezar sofriendo el pollo. Hemos puesto en una sartén aceite de oliva y vamos a pasar ahora a añadirle el pollo. Estamos haciendo hoy tanta cantidad que normalmente siempre solemos explicar que cocinamos en pocas cantidades porque en casa solo vivimos dos, pero hoy de forma excepcional vamos a casa de mis padres a la piscina y entonces vamos a llevar nosotros la comida que va a ser hoy este pollo en salsa de almendras. Pues bueno amigos, vamos ahora a preparar los ingredientes para la salsa. Lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla y cortarla. La vamos a cortar, como luego esto lo vamos a moler, no hace falta cortarla demasiado pequeña. Más o menos, así está bien para este tipo de salsa, cortar la cebolla. Bueno, vamos ahora a pelar y a picar los ajitos para nuestra salsa de almendras. De fondo escuchamos al pollo que se está friendo. Lo vamos añadiendo directamente al plato de la cebolla, puesto que se van a freír juntos. Bueno amigos, mientras se está terminando de sofreír nuestro pollo, vamos a empezar a hacer la salsa. Lo primero que vamos a hacer es freír la rebanada de pan. Tenemos el aceite bien calentito. Una vez que está el pan frito, como podéis comprobar, está bien frito, lo vamos a retirar. Bueno, pues vamos a pochar la cebolla y el ajo.
un poquito de sal. Y le vamos a añadir la almendrita. Pues bueno amigos, ya tenemos aquí nuestras almendritas fritas con la cebollita y los ajitos. Vamos a añadirle una especia que es la maravilla de las especias, un poquito de azafrán en hebra, una de las especies más caras. Pues ya vamos a retirar del fuego, apagamos. Hemos puesto en un recipiente agua y hemos puesto el pan que hemos frito. Vamos a ir añadiéndole la cebolla con las almendras, los ajitos y todo lo demás. Pues bueno amigos, una vez bien molida nuestra salsa de almendras, vamos a pasar hoy a nuestro truquillaki para aportarle un toque más fuerte, que no esté tan dulce, quitarle un poco de dulzor a la cebolla. Le vamos a añadir el chorrito que os comenté al principio de vinagre de Jerez. Movemos bien, mezclamos. Pues bueno amigos, ya lo único que nos quedaría sería mezclar la salsa. Qué buena está la salsa, ¿verdad, Rafa? Con el pollito. Está de escándalo. Que mezcle un poco, se mezclen bien los sabores y ya tendríamos nuestras pechugas de pollo en salsa de almendras. Pues bueno amigos, aquí tenemos nuestro fantástico pollo en salsa de almendras de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram, de mandar vuestros mensajes y de darle a like. Muchas gracias amigos.